Ahora seguimos en Palermo. Visitamos el En 18 años han pasado tantas cosas, con una propuesta musical. tantos encuentros, tantos acontecimientos, Llegado a su alegría y satisfacción tantas por complicaciones climáticas, tantos amigos. al hombre del campo argentino, pero 18 años pasando esta cosas. semana nos acompaña en nuestro 18 años para usted y por el campo. Así es, 18 años para usted y por el campo. Justamente casi en un día como el de hoy, fue un 17 de mayo de 1997 cuando nos asomamos a la pantalla de televisión para proponer nuestro viaje por el campo. Como entonces, le damos la bienvenida con una propuesta musical. Y en este aniversario no se nos ocurre otra cosa que agradecer a los auspiciantes, a los colaboradores permanentes, a Canal Rural, que nos permite aferrarnos a su pantalla y llegar donde usted está. Mientras recordamos nuestro cumpleaños, le proponemos hoy hablar de trigo. Para ello, compartiremos interesantes entrevistas registradas en la tradicional jornada de actualización del INTA Marcos Juárez. Primer compacto para iniciar el encuentro, hablando de la influencia del cultivo de trigo en el manejo de napas, y vamos a abrir con la ingeniera agrónoma María Beatriz Formica con detalles de esa jornada. Este año, cuando nos sentamos con la gente del programa de mejoramiento de trigo y de la agencia de extensión a pensar la jornada de actualización técnica para profesionales de trigo, nos preguntamos por qué el año pasado, en el año 2014, la campaña pasada, a pesar de que la situación de mercado del cultivo de trigo es complicada, se había producido un aumento en la superficie sembrada. Nosotros teníamos una hipótesis, y era que ese aumento en la superficie sembrada respondía a situaciones actuales, novedosas para nuestros sistemas de producción y muy complicadas, como son el tema de las napas altas y de la aparición de malezas resistentes o de muy difícil control con los herbicidas que estamos utilizando en los principales cultivos de verano. Entonces decidimos hacer una consulta para preguntarle a la gente que había sembrado trigo o que son nuestros principales concurrentes a las jornadas de actualización de la estación experimental, ¿por qué habían sembrado trigo el año pasado? Nos dieron una serie de argumentos, pero lo que más nos sorprendió es que, si bien la gente reconoce que lo hemos hecho en virtud de estos problemas que son novedosos para nuestros sistemas productivos, la principal intención es la de sostener la rotación, conservar la rotación de cultivos en nuestros sistemas productivos, porque eso significa un aporte a la sostenibilidad, a la sustentabilidad de la empresa agropecuaria en su totalidad. No solamente desde el punto de vista de lo que puedan ser los ingresos económicos en un momento en que uno los necesita para enfrentar la siembra de los cultivos estivales, sino también todo lo que eso significa para el manejo de estos cultivos en virtud de las nuevas situaciones productivas. Nosotros hicimos una encuesta que le enviamos a mucha gente, a aproximadamente 2.000 personas, que son los que están en nuestras listas de contactos de las agencias de extensión y de la estación experimental. Nos contestaron aproximadamente 150 personas. Para mí, que tengo poca experiencia en la comunicación, fue un poco sorpresivo porque me pareció poco. Pero cuando nos pusimos a analizar las respuestas, nos dimos cuenta que la gente que está interesada, que había sembrado trigo, son quienes nos contestaron la encuesta, y que la gente que no había sembrado trigo el año pasado directamente no nos respondió. Entonces, los resultados de la encuesta que nosotros hicimos responden fundamentalmente a la situación del cultivo de trigo en los departamentos Marcos Juárez y Unión, que tienen actualmente una problemática muy particular respecto a las situaciones de manejo, y todo esto nos hizo pensar que esta necesidad que el productor y que el asesor reconocen del trigo en nuestros sistemas productivos
nos impulsa a pensar en el cultivo como algo diferente al commodity en el que nosotros pensábamos. Tenemos que pensar en el trigo como un engranaje de este sistema productivo, que nos permite ser más eficientes y tener un mejor resultado final a la hora de evaluar nuestras empresas. El trigo, además de ser un cultivo para renta, o además de que debería ser un cultivo para renta, es una estrategia de manejo, ¿sí? Cuando hablamos de estrategia de manejo se abordaron los siguientes temas respecto a su influencia sobre el nivel de la napa freática en base a su consumo y sobre el manejo de malezas, ¿sí? El beneficio que genera tener un residuo vegetal que ya puede provenir de un trigo para cosecha, o sea para grano, o de un trigo o cualquier otro cultivo de cobertura en superficie durante el invierno, que bueno, genera esa competencia o genera esa disminución del nivel de malezas. El año pasado tuvo muy buenas experiencias el productor con respecto a trigo y napa, la relación trigo-napa. No obstante, el rendimiento de trigo fueron muy buenos y el productor notó esa disminución del nivel de la napa en los lotes que tenía trigo y no así en aquellos lotes que tuvo el barbecho limpio, que digamos que no tuvo ningún cultivo durante el invierno. Yo participo como colaborador del Grupo Napa. El Grupo Napa es un grupo interinstitucional en el cual llevamos y tomamos nota, digamos, de los datos de freatímetros, un caño en el suelo en el cual se puede tomar una medición directa del nivel de la napa y bueno, esos freatímetros, algunos estaban instalados en lotes con trigo, hay aproximadamente más de 30 freatímetros instalados, en los cuales algunos estaban en lote de trigo y otros en lotes en barbecho. En los lotes que estaban en barbecho, digamos que no hubo ningún cultivo durante el invierno, el nivel de la napa freática aumentó en promedio 50 centímetros. Algunos aumentó un poco más, otros un poco menos. Y en los lotes de trigo que estaban instalados los freatímetros, el nivel de la napa descendió en promedio más de 1 metro, ¿sí? Aproximadamente 1,14 m. Sí, hay freatímetros que pasaron de estar con la napa 50 centímetros en el momento de la siembra, que el acoplado tolva que tenía la semilla de trigo se enterraba solo, sin moverlo, pasó a tener la napa cercana a 1,90 m. Incluso hay otros que han llegado a un poquito más, 2,10 m, 2,15 m. Si bien la influencia de un cultivo de trigo para formación de grano es bastante puntual de cada lote, pero mientras más grande es la superficie, el efecto es mayor. ¿Sí? Tengamos en cuenta que no solo es lograr que no se encharque un lote, sino que también lo lógico es pensar, digamos, de también tener acceso a ese campo. Se solucionó mucho también el tema de los caminos cortados, ¿sí? Debido a que la napa, digamos, no solamente tiene influencia del lote, como decíamos, sino que también tiene a los alrededores. Por eso es importante, digamos, cuando se intenta bajar napa, que los vecinos acompañen a sembrar en conjunto el trigo. La recomendación, cerrando un poco los ojos con la rentabilidad, es que el trigo hace falta y mucho en los potreros. La recomendación es poner el termómetro en el suelo, saber a qué nivel tenemos la napa freática para evaluar un riesgo y si ese riesgo, digamos, es un riesgo importante, bueno, una de las opciones o de las estrategias de manejo sin duda es un cultivo de trigo para grano. Y es el tema del momento, prestar atención al ascenso de las napas, que en la presente campaña agravó considerablemente el trabajo de recolección y transporte de los granos. En el próximo tramo, más temas referidos al trigo. 18 años para usted y por el campo. Nosotros, que siempre apelamos a la música para avivar algún recuerdo, elegimos para hoy esta obra que simplemente nos hace recordar a la gran cantidad de amigos que cosechamos en estos 18 años de andar por el campo. Retomando el tema que ocupa hoy el encuentro y que está referido al cultivo de trigo, consideraciones sobre almacenamiento a cargo del ingeniero agrónomo Mauricio Santajuliana, del INTA Manfredi. La cosecha no termina, la máquina cosechadora continúa en los silos, donde no debemos descuidar la calidad, debemos en el mejor de los casos lograr mantenerla, que es lo único que podemos aspirar, es el paradigma de la poscosecha. Trigo es un grano de cosecha estival, es muy atacado por insectos plagas, entonces tenemos que hacer un manejo estratégico, lo que se denomina un control integrado de plagas, donde se incluye el uso de productos químicos autorizados como una última instancia. Tenemos que hacer un manejo correcto de la humedad, de la aireación, de estrategias de aireación, uso de controladores de aireación, son equipos que van adosados a los aireadores y en función de las condiciones climáticas exteriores y de las condiciones de temperatura y humedad dentro del silo, van a determinar en qué momentos deben de encenderse los aireadores. Esto es una herramienta muy útil, teniendo en cuenta que lo que aspiramos es, a través del uso de la aireación, bajar la temperatura del granel
homogeneizar el contenido de humedad de acuerdo a los caudales que podamos manejar. Podemos hacer o enfriado o un acondicionamiento cuando estemos almacenando con 1 punto o 2 por encima de la humedad de recibo, o un secado siempre y cuando tengamos un alto caudal y también tengamos condiciones climáticas que nos permitan, es decir, un aire con una humedad relativa por debajo del 50%. Eso en lo que respecta al sistema tradicional, apuntando a una mejor conservación, a bajar la temperatura dentro del granel en unos 18-15 grados, que es donde logramos un control exitoso sobre los insectos plagas y reducimos también la respiración del grano. Eso en trigo se dificulta porque, como te decía, es un grano que se cosecha en época estival. Reunir la cantidad de horas es bastante complejo, típicamente las horas más frías son de noche, entonces apuntamos al uso de controladores que se independicen del operario, entonces funcionen completamente todo el tiempo y nos permitan hacer mucho más ágil y más rápido este proceso de enfriado. En lo que respecta a silo bolsa, típicamente el productor o el acopiador vio en esto como una solución a la logística en épocas de cosecha, la falta de camiones. En épocas como esta cosecha gruesa, estamos teniendo falta de caminos por las grandes precipitaciones. Se puede por ahí cosechar, pero no se puede transportar. Entonces el uso de silo bolsa viene a ser una herramienta muy útil, pero además de esa utilidad logística que tiene para almacenar en el mismo lugar de la producción, tiene una gran ventaja que es la hermeticidad, y que creemos que no está aprovechada en un 100%. Generalmente el productor antes o no cerraba o utilizaba un nudo. Ahora hay un sistema de sellado por termofusión que permite hacer un cierre muy hermético, muy resistente. Da un ancho de trabajo uniforme en toda la bolsa, entonces permite a la extracción llegar hasta el final sin necesidad de detenerse, reduce también de esa forma los tiempos muertos en extracción. Se genera, como te decía, mayor hermeticidad, preparar el suelo, hacer una preparación previa del terreno, previo a la cosecha, donde se van a colocar los silobolsas. Esto le va a permitir que no tenga roturas en el fondo de la bolsa y que sean entradas de agua. También le va a permitir hacer un monitoreo de todas las bolsas que están ubicadas sobre un mismo terreno, evitar la rotura por animales, como puede ser roedores o peludos, y también controlar cuando haya alguna rotura por algún tipo de agente externo, como puede ser, para el caso de trigo, es habitual que la caída de granizo y piedra rompan las bolsas. Si no fue muy importante, bueno, se puede tapar con cinta esas roturas. Pero cuando uno hace un monitoreo, una visita periódica a las bolsas, detectar ese tipo de perforaciones, taparlas y hacer un monitoreo posterior también de la calidad durante todo el tiempo que dure el almacenamiento. El silo bolsa fue la gran solución de almacenamiento en el mismo sitio de la cosecha, y en esta campaña en particular tuvo una especial participación. Su uso y manejo necesita de ciertos cuidados, tal como detallaba el ingeniero Santa Juliana. Cerramos ahora el tramo haciendo un repaso por la situación sanitaria. Lo hacemos con el ingeniero agrónomo Enrique Alberione del INTA Marcos Juárez, quien comienza recordando el panorama observado en la anterior campaña. La campaña pasada en realidad no pasó otra cosa que la presencia de un patógeno que año a año convivimos con él, ¿no es cierto?, que es roya de la hoja. Lo que se dio básicamente es una condición altamente favorable de ambiente, ¿no? Fundamentalmente porque fue un periodo de crecimiento del cultivo en condiciones de temperaturas más elevadas, básicamente durante el invierno, y esto favorecieron el inicio temprano de la aparición de la enfermedad. No digo de infecciones tempranas, pero sí de la aparición de la enfermedad, que con el avance de las temperaturas, con algún aporte de humedad que hubo, comenzaron a dinamizar el desarrollo epidémico de la enfermedad, estableciéndose más notoriamente, por supuesto, en lo que es comienzo de primavera hacia el final de la primavera. Por otra parte, sabemos que la enfermedad se establece por varios factores. Uno es el ambiental, el otro el cultivo en sí y el otro el patógeno, la capacidad que tiene el patógeno o la estrategia que tiene el patógeno de infectar los cultivos. El año pasado le pusimos muchos cultivos, y le digo le pusimos muchos cultivos porque fue decisión del productor, muchos cultivos, una alta área de siembra, digamos, cultivos muy susceptibles. Se dieron básicamente esos dos disparos, ¿no es cierto? Un cultivar muy susceptible y en un ambiente muy favorable. Solo le quedaba al patógeno estar presente. Finalmente creo que los rendimientos fueron muy buenos porque se pensó que realmente la enfermedad iba a afectar muy marcadamente, pero creo que fueron muy buenos también por una rápida decisión de productores y técnicos de monitorear los lotes y de controlarlos químicamente, ¿no?, sobre esos materiales susceptibles. En el caso de siembra de lotes con cultivares
que tenían protección genética de moderada resistencia o moderada susceptibilidad, realmente los niveles de ataque fueron leves a moderados y no influyeron demasiado en el rendimiento. La otra enfermedad que se nos viene presentando los cultivares año a año es roya del tallo, y el año pasado vinieron de la mano con roya de la hoja. La gravedad de algunos casos es que fue justamente cultivares que se manifestaron susceptibles a roya de la hoja también fueron susceptibles a roya del tallo. Entre ambas enfermedades creemos que hubo una interacción muy grande entre los patógenos y eso provocó serios daños en hoja y disminuyó de alguna manera los rendimientos que se esperaban. Básicamente los rendimientos, por lo que pudimos observar, se dieron con depresiones de los pesos hectolítricos, fundamentalmente eso, ¿no es cierto?, por acción casi directa de las enfermedades. Existieron otras enfermedades como son mancha amarilla y como es tizón bacteriano, pero en menor nivel de infección de lo que puede haber sido la roya de la hoja y finalmente lo que fue roya del tallo. Y así completamos este tramo. En el último, más consideraciones sobre el cultivo de trigo. 18 años para usted y por el campo. Vamos buscando el final de este encuentro con el que recordamos nuestros 18 años por el campo, reiterando agradecimientos por apoyo, por acompañamiento y también por la participación de los entrevistados, que es lo esencial para darle contenido de calidad cada semana. Este último tramo lo iniciamos con el médico veterinario Andrés Kloster del INTA Marco Juárez, quien nos deja planteado un tema que vamos a completar el próximo encuentro, el trigo en la alimentación de bovinos. Este tema surge, yo diría, esporádica y recurrentemente cada vez que tenemos dificultades o de calidad o de comercialización con este cereal. Va a parar a las vacas. Y la idea es esa, que pare a las vacas, que pare a los cerdos, que lo tome la industria molinera avícola, aunque eso ocurre, querramos nosotros o no, porque ellos tienen otra logística de la industrialización de alimentos balanceados para incorporarlo, y cuando la ecuación le cierra, lo están incorporando, no hace falta que nosotros le digamos que hay que hacerlo. ¿Qué significa esa incorporación para lo que es la dieta del animal, para lo que es la alimentación? Claro, lo primero que acá tendremos que decir es que el trigo, comparado en la región pampeana norte con los granos forrajeros tradicionales, maíz, que es nuestra referencia, o el sorgo, no tiene nada que envidiarle, o sea, tanto energía como su fracción proteica, algunos aminoácidos incluso es superior al maíz, algunas vitaminas también, así que por ese punto de vista no vienen las preguntas en realidad vienen porque el trigo tiene en su almidón una fermentabilidad excesivamente rápida adentro del rumen. Y esa fermentación tan rápida genera trastornos adentro del rumen que se traduce primero en un descenso del pH, se muere la flora específica que transforma la fibra, y eso se transforma también en problemas secundarios, digamos a distancia, de úlcera de rumen, trastornos de patas, y también muerte de animales, que es el tema más serio. Cuando nosotros no hacemos el acostumbramiento adecuado y esa fermentación explosiva funciona anárquicamente, entonces bueno, estamos en problemas. Acá en realidad nosotros prácticamente estamos trabajando con el grano integral, con el grano tal cual, pero en esto, en la forma de dar, en la rutina de dar, en el procesamiento físico de esos granos, nosotros tenemos todos puntos para incidir. Esto es una ecuación aditiva, o sea, si todos los deberes los hacemos medianamente bien y pudiéramos insertar todas las técnicas que vamos a repasar, probablemente la cuestión sea exitosa. Y justamente esas técnicas las vamos a compartir en el encuentro de la próxima semana. Ahora el final con estas consideraciones que nos deja el ingeniero agrónomo Jorge Fraschini. De frente a una nueva campaña de trigo, deberíamos repensar nuevamente la importancia del cultivo en la agricultura que estamos haciendo. Recomponiendo cobertura, aportando materia orgánica con sus raíces en los primeros centímetros del suelo, eso tiene un impacto directo sobre la capacidad de infiltración del agua en nuestros suelos. Y en zonas donde estamos teniendo excesos de humedad, realmente excesos de lluvia,
que se suman y que muchas regiones están levantando los niveles de las napas. El doble cultivo y las gramíneas de invierno son una opción realmente muy eficiente para lo que es el uso de esos excesos de agua. La siembra temprana en general siempre va a tener una mejor implantación, una profundización de raíces y un mejor aprovechamiento de esos excesos de agua que tenemos en el suelo, desde ese punto de vista. No obstante, los ciclos intermedios a cortos también se pueden utilizar porque la disponibilidad de humedad se prolonga en el tiempo y ya no estamos con ese problema de que se nos va la humedad para poder sembrar. Sí es importante rever la parte de fertilización, porque tiene que haber un buen cultivo para que consuma el agua, y para que tengamos un buen cultivo tiene que haber un buen nivel de fertilización. El año pasado la fertilización no alcanzó para los muy buenos rendimientos que hubo. Hay que acompañar adecuadamente los niveles de nitrógeno con la productividad esperada. Y bueno, cuando tenemos excesos de agua, buenas recargas de agua en el perfil, incluso como decíamos recién, influencia de napa, los rendimientos siempre van a ser altos. Entonces los requerimientos de nitrógeno también son altos. Otro de los detalles es cuidar la sanidad del cultivo de trigo, desde el punto de elegir una variedad con un mejor comportamiento sanitario. Tenemos una oferta suficientemente amplia en el mercado como para elegir una mejor sanidad. Y creo que eso es algo importante. El año pasado, por las características del año, creció mucho la severidad por roya de la hoja y roya del tallo en algunas variedades. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque eligiendo una variedad con mejor comportamiento sanitario, los problemas van a ser bastante menores. Todas las variedades que hemos visto en la campaña pasada, que están difundidas, que están en manos del productor, la gran mayoría son muy susceptibles a roya de la hoja y muchas de ellas a roya del tallo. La recomendación es empezar a utilizar otras variedades, empezar a comparar con otras variedades que tengan un mejor comportamiento sanitario. Creo que también en el momento de repensar el cultivo de trigo, la productividad en la zona central ha sido muy alta en la campaña pasada. Hemos tenido muy buenos rendimientos de trigo y excelentes rendimientos de soja de segunda sobre el cultivo de trigo. Incluso hay productores que nos han dicho que el rendimiento es prácticamente igual, el de soja de primera que el de soja de segunda. Entonces resta solamente tratar de, en la medida que tengamos los excesos hídricos, que el productor tome la decisión de hacer una gramínea de invierno, por lo que implica en el sistema de producción como aporte de que decíamos recién a la cobertura y a la materia orgánica de los primeros centímetros de suelo. Y más que nada pensando también en el aprovechamiento de los recursos que tenemos disponibles en la región. Aprovechar los recursos y tomar la decisión, difícil situación hoy, la de sembrar trigo, pero visto desde el punto de vista eminentemente agronómico es necesario, pero recordando también que de algo hay que vivir. Así hemos llegado una vez más, y como hace 18 años, al momento de hacer un alto en la huella, la despedida. Así comienza. Algunos fragmentos de encuentros rescatados de nuestro archivo para ilustrar el recuerdo de estos 18 años por el campo. Y lo hacemos sobre esta obra musical recreada en sintetizador por Roberto Gomila, convertido ya en el gran colaborador musical de cada semana. El tema, usted seguramente ya lo reconoció, se titula Amigo y nos despide hasta dentro de una semana. Que sea productiva y con buena salud para todos. Chao.